Hola, en este video aprenderás cómo calcular la mediana de datos agrupados. Bienvenido al canal, amigo matemático. Y comenzamos. Bien, inmediatamente vamos con el ejercicio. Tenemos una tabla de datos donde tenemos dos columnas. En la primera columna los intervalos y en la segunda columna la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Son 5 filas, 5 intervalos. Vamos a calcular la mediana de estos datos. La mediana es igual a LI más n sobre 2 menos f sub i menos 1 sobre f sub i por a. A medida que vaya desarrollando el ejercicio voy a explicar qué significa y cuál es el valor de cada una de estas variables. Lo primero que nosotros necesitamos para calcular la mediana es la frecuencia absoluta acumulada, que la vamos a representar con una f mayúscula. La frecuencia absoluta con la f minúscula y la absoluta acumulada con la f mayúscula. ¿Cómo la calculamos? Bien, la frecuencia absoluta acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas. En la primera casilla vamos a tener el número 8. Ahora la frecuencia absoluta acumulada del segundo intervalo va a ser 8 más 5, que es la frecuencia absoluta del segundo intervalo. 8 más 5, 13. Ahora la siguiente sería 13 más 4, 17. La siguiente 17 más 3, 20. Y por último 20 más 4, 24. Bien, ya calculamos la frecuencia absoluta acumulada. A continuación vamos a determinar la clase de la mediana. Recordemos que por concepto la mediana es el valor de la variable en la posición central del conjunto de datos. Este valor es igual pues a n sobre 2, donde n es el valor total de datos. ¿Cómo calculamos este valor total? Vamos a anexar una fila. Este signo es sigma, significa sumatoria, donde vamos a realizar la sumatoria de la frecuencia absoluta. El resultado de esta operación nos va a decir la cantidad total de datos. Entonces, realizamos la suma. 8 más 5 más 4 más 3 más 4 es igual a 24. Como dato adicional, te puedo decir que este dato tiene que coincidir con el último valor de la frecuencia absoluta acumulada. Bien, ahora reemplazamos. N sobre 2 es igual a 24 sobre 2, n vale 24 dividido en 2. 24 dividido en 2 es igual a 12. Listo, esa es nuestra clase de mediana. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice dónde se encuentra ubicado, en qué intervalo nosotros tenemos que trabajar para hacer el cálculo de la mediana. Entonces vamos a la tabla y buscamos un valor en la frecuencia absoluta acumulada que sea mayor a 12. Entonces, en el primer intervalo es 8 la frecuencia absoluta acumulada, en el segundo es 13 y ya es un valor superior a 12, mayor a 12. Por lo tanto, esta es nuestra clase de mediana. Bien, vamos a resaltar los datos que necesitamos para reemplazar nuestra fórmula. Ahora sí, vamos a especificar qué significa cada una de estas variables en la fórmula. Primero tenemos LI. LI es el límite inferior de nuestro intervalo. Entonces el intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. El inferior es el valor menor, el que está ubicado a la izquierda. En este caso sería 20. Ahora, f sub i es la frecuencia absoluta en el intervalo, que sería 5. f sub i menos 1, este es f mayúscula de frecuencia absoluta acumulada, se refiere al f sub i o la frecuencia absoluta acumulada antes del intervalo que estamos trabajando, y menos 1 es antes del intervalo. O sea que f sub i sería 13 y como es el número anterior, entonces el que necesitamos es 8. f sub i menos 1 es igual a 8. Bien, y por último la amplitud, que la amplitud es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cualquiera de los intervalos. Entonces vamos a hacerlo con el intervalo que estamos trabajando, que es 20 y 25. Entonces la amplitud es igual a 25 menos 20 igual a 5. Podemos hacerlo con cualquiera de los intervalos, nos tiene que dar el mismo resultado. Continuamos ahora, vamos a reemplazar la ecuación, pero antes quiero pedirte que por favor te suscribas a este canal, ya que eso motiva mucho a que yo siga realizando un buen trabajo. Muchas gracias. Bien, continuamos, entonces vamos a reemplazar, comenzamos con L sub i, que tiene un valor de 20, más, en el numerador tenemos n sobre 2, que ya lo calculamos, que es igual a 12, ¿cierto? Menos el f sub i menos 1, que es 8, sobre f sub i, la frecuencia absoluta, que es
5 por la amplitud, que es 5. Bien, ya reemplazamos la fórmula, ahora simplemente realizamos el cálculo. Vamos a realizarlo en la forma correcta para no confundirnos y no cometer errores en el cálculo. Lo primero que resolvemos es esta resta 12 menos 8 igual a 4. Entonces esto va a ser igual a 20 más 12 menos 8, 4 sobre 5 por 5. Ahora resolvemos la multiplicación. Como tenemos 4 sobre 5 por 5, cancelamos los dos 5 y nos queda que la mediana va a ser igual a 20 más 4. Y 20 más 4 es igual a 24. Y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio. En el próximo video veremos cómo calcular la moda para datos agrupados. Si te gustó este video, dale manito arriba y suscríbete para más contenido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.